agradecidos porque nuestro Padre Celestial nos ha dado la dicha de poder abrir nuestros ojos nuevamente, de llenar nuestros pulmones de oxígeno, de reconocer que estamos vivos, y todo esto tenemos que reconocer que es gracias a Dios. Tenemos que darle a Él la gloria, la honra y la alabanza, porque de eso se trata día con día, ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial, ponernos a cuentas con el Eterno. Esta es la oportunidad que tú y yo tenemos de hacerlo el día de hoy. No sabremos si hay un mañana, no sabremos si llegaremos a la noche, pero hoy tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Divino Creador. Nuestro Adonai constantemente nos habla de lo que Él desea para nosotros. Si nos basamos en la cita de Génesis 1, del 6 al 8, donde nos muestra que el Señor hizo su creación y dentro de la creación te colocó a ti, colocó al ser humano y le cubrió con un dosel. Este dosel es para protegerlo. Tú y yo el día de hoy, cuando volteamos al cielo y miramos las estrellas y vemos pasar el sol y vemos pasar la luna, tenemos que sabernos, reconocernos que somos protegidos, que estamos protegidos por nuestro Padre Eterno. Amigo, amiga, este programa, nacido en el corazón de nuestro Adonai, ha sido pensando en ti, pensando en mí, pensando en realzar los valores de nuestra linda y coqueta ciudad de Tijuana y allá en de las fronteras cibernéticas, donde quiera que nos estén sintonizando en vivo o a través de internet. Hoy estaremos hablando acerca del nacimiento de nosotros, del nacimiento de la iglesia, pero ya en otra etapa. Obviamente el tema que nos trae a presentar el Señor en esta tarde es acerca de la libertad del perdonar, acerca de la libertad que tenemos que experimentar también al sentirnos perdonados. Este programa nace en parte y es presentado por la iglesia Corban Samar, que se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6. Hoy te invito a que continúes con nosotros en este momento, en esta estación. Vivir en libertad, a eso es a lo que hemos sido llamados. El Señor nos ha llamado a vivir en libertad. Tenemos que escapar de todo religiosismo y tenemos que vivir nuestra vida al máximo, con intensidad, pero con santidad. Para poder ser libres, pues tenemos que ser perdonadores, tenemos que perdonar también, en la misma forma en la que el Señor nos perdona. El perdón es uno de los rasgos distintivos de aquel verdadero cristiano, de aquel verdadero hijo de Dios. Y perdonar, muchos hoy en día dicen que perdonan pero no olvidan. Esto es mentira. Cuando el Señor nos perdona, dice la palabra de Dios que agarra el pecado y lo avienta al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de él. Es un ejemplo de lo que tú y yo tenemos que hacer, porque tenemos que ser imitadores de Él. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar y no recordar nunca más las faltas que nos hayan hecho o el pecado que nosotros hayamos cometido, porque también nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es ese rasgo distintivo de ese verdadero hijo de Dios, pero cuando no hay perdón se crean ataduras, se crean ligaduras en el alma. Y quiero recordarte lo importante que es para Dios perdonar y lo importante que es para Dios que tú y yo perdonemos como debe de ser. Dice el Padre Nuestro que nosotros seremos perdonados en la medida que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. Así, en la misma forma. De manera que es fundamental el perdón en nuestras vidas para estar presente, centrado, sin cargas, libre de ataduras, libre de religiosismo. Recuerda que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no viene a sacarte de una religión a otra. El cristianismo lo que pretende es enseñarte una relación íntima, estrecha con nuestro Señor. ¿Y qué es esto? ¿Qué es íntimo y qué es estrecho? Pues íntimo es precisamente descubrirte, descubrir tu corazón, tu rostro, descubrir tu mirada, descubrirle al Señor quién eres, porque aunque no lo hagas, Él ya sabe lo que tú estás viviendo, quién tú eres. Así es de que es mejor vivir con el Padre en libertad, libre de ataduras, libre de ligaduras. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 130, versículos 3 y 4. Oh Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Muchas veces sucede que Dios está más comprometido a perdonar que nosotros a ser perdonados. A veces creemos que no merecemos el perdón. A veces
creemos que no merecemos ser hijos de Dios, que no merecemos ser perdonados, y no vamos a Dios, no vamos y buscamos su rostro, no nos humillamos ante Él, no buscamos su rostro, su presencia. Muchos así actúan y creen que Dios les ama solo si le merecemos, y no es así. El Señor viene a decirnos, nos ama, Él viene a decirnos que nos ama. Nuestro Yahshua HaMashiach vino hace ya más de 2000 años. Vino precisamente a decirte a ti, amigo, amiga, que te ama. Y dejó el mensaje para que los que le amamos también pregonemos lo mismo, exactamente. Que pregonemos a los vientos, a los aires, que Dios te ama, que Cristo te ama. Él te ama incondicionalmente y su perdón también es incondicional. No tienes que hacer nada para que lo merezcas, solamente arrepentirte. Pero fíjate, quiero recalcar esto. La falta de perdón provoca enfermedad. La falta de perdón muchas veces provoca ansiedad. En muchas personas esto desarrolla otras enfermedades a través del estrés. El estrés es oxidativo, el estrés promueve el envejecimiento, el estrés promueve que tu cuerpo se enferme. Muchos, a causa del estrés, están inquietos en las noches, vueltas y vueltas en las camas, hacen mil cosas, piensan tanto en un asunto, o al final todo se agrava, porque aquella ofensa que pudo haber sido pequeña, aquella ofensa que pudo ser perdonada inmediatamente, se vuelve el tamaño de una avalancha enorme. La Biblia dice que la falta de perdón es carcoma de los huesos. Las personas resentidas no tienen vitalidad, están siempre de mal humor y lucen deprimidas en todo tiempo. Aprenden a perdonar, pero cargan esas pesadas cargas en su corazón. El Señor nos dice, aprende a perdonar y vive sin cargas en tu corazón. El perdón se vuelve una raíz cuando hay ausencia de él. Cuando hay ausencia de perdón, crece una raíz en el corazón. Esa raíz evita que el perdón o que la falta de perdón sea desarraigada permanentemente. Muchas veces las raíces crecen hondo, profundo. Yo te recuerdo algo, hermano, hermana, queridos amigos. Cuando en la palabra de Dios nos habla de corazón, se refiere a nuestra alma. Nuestra alma es nuestro corazón. Y nuestro corazón no es este músculo que está en nuestro pecho del lado izquierdo. No es este músculo que bombea sangre, que la irriga por todo el cuerpo. Cuando en la palabra de Dios nos habla de corazón, se refiere a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Y esto es porque el perdonar o la falta del perdón es solamente una decisión. Recuerda lo que yo siempre te digo, hermano, hermana. Alégrate y gózate, porque esto es tan solo tu decisión. El Señor nos ha hecho seres capaces de tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Ese es el ser humano, aquel que toma decisiones todo el tiempo, constantemente. Y a muchos les da miedo tomar una decisión. Meditan, piensan demasiado en tomar una decisión porque no quieren equivocarse. Y al final de cuentas, el resultado de una decisión muchas veces será resultados positivos o resultados negativos. Pero será siempre una decisión. Toda decisión que nosotros tomemos tiene repercusiones positivas y negativas sobre nuestras vidas. Aquí el asunto es que tú y yo tenemos que aprender a vivir resolviendo también las consecuencias de nuestras decisiones. Porque si vivimos pensando, planeando si hacer algo o no hacerlo, pasará el tiempo y envejeceremos y no seremos verdaderamente felices, no disfrutaremos lo que tenemos que disfrutar verdaderamente. Yo lo que te digo es que sí, medites, acuérdate que estando en Cristo Jesús ya no venimos a hacer nuestra voluntad, sino a hacer solamente la voluntad del Padre. Pero tenemos que tener nuestra relación muy íntima, muy estrecha con Él. Y hemos visto ya lo que es íntimo, estar con Él presente todo el tiempo, invitarlo a que Él esté presente en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo momento. Eso es una relación íntima con Él. Pero también muy estrecha, porque tan estrecha debe ser la relación con Él, que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier disyuntiva, cualquier decisión que tengamos que tomar, inmediatamente la filtremos a la luz de sus escrituras, inmediatamente la filtremos a través de nuestro Yahshua HaMashiach. Él está siempre junto a nosotros, ayudándonos, queriéndonos ayudar. De manera que tenemos que ser ese tipo de personas que no se complican la vida pensando qué hacer y qué no hacer. Simplemente hagamos la voluntad del Padre en todo momento y aprendamos a tomar nuestras decisiones preguntándole a Él qué hacer.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Miqueas 7:8: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto es lo que tenemos que aprender, amado amigo, hermano. Deleitarnos en hacer la misericordia. No podemos vivir nuestra vida con rencores, no podemos vivir nuestra vida peleados con medio mundo y no hablarle, quitarle el habla, retirarle el habla. Si ellos no vienen a ti a pedirte perdón porque tal vez tú sientes que fueron ellos los que fallaron, pero muchas veces eres tú quien falla. Inmediatamente después de esto hay que pedir perdón, sin importar si lo hiciste o no lo hiciste. Porque es más importante preservar nuestras relaciones, porque es tan importante para nosotros, porque son almas. Estamos hablando que cada persona es un alma, y para el Señor todas las almas son muy importantes. ¿Qué tan importantes? Pues imagínate que pagó un precio por cada una, y el precio fue su sangre, hasta la última gota. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Hay un gran alivio, hay un alivio al perdonar, hay un alivio al sentirnos perdonados, porque la cuenta vuelve a estar en cero. No somos más deudores, no hay deudores en contra mía. Además, si Dios se deleita en hacer la misericordia conmigo, yo debo deleitarme también en hacer misericordia con mis semejantes. Recuerda que somos lo que somos por el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros comenzó antes de que mereciéramos, antes de la fundación del mundo. Dios ya te había amado, ya te había anhelado. Anhelaba estar junto a ti y que tú estuvieses junto a Él. La maravilla de la Escritura es la buena nueva de que Dios perdona a quien corazón sincero confiesa su pecado. La maravilla de la Escritura es la buena nueva de que Dios perdona a aquel que se humilla ante su presencia. Manasés fue uno de los reyes más malvados de Judá. Él echó por tierra las reformas de Ezequías y sirvió a dioses falsos con más celo de lo que habían hecho las naciones paganas, aquellas naciones que Dios había destruido ante los ojos de los israelitas, que Dios les puso en sus manos. Segunda de Crónicas 33 del 1 al 9. Y sin embargo, al ser capturados por los asirios, Manasés se humilló ante Dios y el Eterno le perdonó. Qué Dios tan hermoso, qué Dios tan grande que olvida el pecado del mundo, qué Dios tan grande que olvida incluso nuestras infidelidades. Aun cuando busquemos dioses con D chica, aun cuando busques dioses paganos, si te humillas ante Dios y le pides perdón y clamas a Él, Él te perdonará, así como perdonó a Manasés cuando se humilló. Si Dios pudo perdonar a un rey pagano, si Dios pudo perdonar a un rey malvado cuando éste se postró y se humilló, con cuánta seguridad te perdonará a ti también. Con seguridad te va a perdonar, nos va a perdonar si confesamos nuestros pecados a Él y solo a Él, y nos arrepentimos. Y tenemos que confesar lo que se ha hecho y arrepentirnos de corazón. Eso es esencial. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay otro precioso versículo para agregar a esta lista que te estoy dando. Y este hermoso pasaje, este hermoso versículo lo puedes encontrar en Hebreos 10:17. Dice así: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Yo quiero explicarte dos cosas, amigo, amiga. ¿Qué es pecado y qué es transgresión? Fíjate aquí lo delicado. Un pecado es cuando cometes una falta en contra de una ley divina. El Señor, que es un Dios de orden, ha creado leyes que cuando se infringen siempre hay consecuencias. Cuando tú y yo estamos en ignorancia, aún sin saber las leyes, eso es una infracción, cometer
una infracción en una ley que aun cuando yo no la conozca, eso es una falta, eso es un pecado. Cuando venimos a los pies del Señor, los pecados son perdonados, todos, sin importar del color, aun cuando fuesen como la grana o como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana o como la nieve. Pero cuando ya hay conocimiento, cuando hay palabra de Dios en tu corazón, cuando ya sabiendas de que algo no debes hacerlo, porque Dios ya te perdonó en el pasado por eso, y vuelves a caer, ya se convierte en una transgresión. Y cuán notable es que el Dios omnisciente promete no solo perdonar nuestros pecados, sino también nuestras transgresiones. Olvidarlos para siempre, arrojarlos al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Qué pasa con el perdón entre los hombres? ¿Qué pasa con el perdón entre seres humanos? ¿Qué pasa con el perdón entre hermanos en la fe? Cuando hablamos de perdón entre los hombres, inmediatamente en nuestro pensamiento surge el factor merecimiento. Hay cuestiones, hay pensamientos. Recurrimos a ellos preguntándonos, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Lo merezco o no lo merezco? Porque incluso, ¿cómo sabemos que Dios no puede ser engañado? Nosotros mismos nos desvalorizamos. Hay muchos que se desvalorizan y que piensan que no merecen el perdón de Dios. Pero ¿sabes una cosa, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo Jesús? Aquí radica esta dispensación hermosa en la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, porque con Dios, con el Eterno a través de nuestro Yahshua HaMashiach, hay gracia, hay amor, el perdón regalado, el don otorgado, el regalo sin merecer. Viene a nuestras vidas, ese regalo que no merecemos, ese don de Dios, ese perdón que viene a nuestras vidas. Debemos imitar su ejemplo, por favor. Debemos imitar el ejemplo que nos ha dejado el Señor. Puede ser que tus resentimientos sean justificados. Puede ser que alguien te haya ofendido. Puede ser que tú has sido desilusionado tal vez. Pudiese ser que has encontrado una amarga calamidad. O pudiera ser que te han herido en el corazón. Todas las cosas son justificables. O tal vez no. Pero el no perdonar es demasiado malo para nuestro corazón. ¿Sabes? Sin hablar ahorita de lo que es la palabra de Dios, sin hablar de nuestra relación con el Señor, ¿sabes qué es lo que ha determinado la ciencia? Que la falta de perdón, que el exceso de rencor en nuestros corazones aumenta las posibilidades de cáncer, diabetes, hipertensión, rápido envejecimiento. Curioso, ¿no? Aunque con el Señor venimos a Él y Él nos da vida. Yo te repito que todas las cosas son justificables, o tal vez no lo sean, pero el perdonar es nuestra decisión. Y si en tus pensamientos están argumentos como, no se merece esto porque fíjate, me hizo esto, me hizo aquello, o ya lo he perdonado otras veces y vuelve a hacerlo. Yo te voy a decir algo, hermano, hermana. Tú y yo tenemos que tener un corazón como el de Jehová. La diferencia entre David y muchos otros siervos de Dios era que David tenía un corazón como el del Señor. Esto quiere decir que es un corazón perdonador, un corazón lleno de misericordia. Un corazón como el de Jehová. Perdonador, amante, misericordioso. La tendencia humana es a la ofensa. La tendencia humana es a la defensa, al pecado. La tendencia humana es al repudio, el responder de la misma forma. Dios nunca ha repudiado al ser humano, sino que ha repudiado con su gracia. Ha repudiado al pecado, no al pecado. El Señor nos otorga su gracia, nos otorga su amor. La respuesta hacia nuestro pecado, hacia Él, siempre es gracia, favor inmerecido, amor. Este pasaje hermoso que tú y yo debemos hablar de memoria. Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre que te leo este pasaje te lo aclaro, y hoy no será la excepción. Unigénito no es, como muchos piensan, que es el primer hijo. Unigénito significa igual a él. Jesús, nuestro Hamashiach, es aquel que es el Hijo de Dios, el que es como Dios, el que es igual a Dios. Unigénito significa un solo gen. Ya más en español, es con la misma información genética que el Padre, con la misma información genética, igual, el que es como Él, el que es igual a Él. Por eso este versículo es hermoso, porque de tal manera Dios ha amado al mundo, que no escatimó en darse a sí mismo, no escatimó en dar al Hijo, al que es como Él, al que es igual a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad no merece el día de hoy ser salvada, pero Él dio un repudio al pecado. La humanidad no merecía ser salvada, pero Él decidió hacerlo así. El perdón es independientemente de la acción de la otra persona. El perdón es poner en acción el amor de Dios en nosotros. Y Dios nos pide que hagamos con los demás lo mismo que Él ha hecho con nosotros, lo mismo que Él está haciendo con nosotros. El Señor en Isaías dice en el versículo 43, versículo 25, dice Él en primera persona hablando de sí mismo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amigos, no esperen que otros te amen. No esperes que otro venga a amarte o a respetarte. Primero ámate, respétate, tú mismo, tú misma. Cuídate. Cuida tu salvación con temor y temblor. Hazlo por amor a ti mismo. Perdona y sé perdonado. Ama y sé amado. Olvida y no dejes que el rencor te quite la paz. Ama y hazlo con intensidad. Pero es que yo no puedo perdonar, pastor, porque siempre me hacen lo mismo. Pues sí, muchas veces así sucede. Pero tú y yo tenemos que seguir entregándonos al 100. Tan hermosas son las relaciones interpersonales, y más cuando es entre hijos de Dios, que tenemos que aprender a demostrar nuestro amor sin tapujos. Tenemos que aprender a demostrar nuestro amor sin machismos, haciendo a un lado la cultura. Porque no sabemos si el día de mañana pudiéramos abrir nuestros ojos. No sabemos si el día de mañana vamos a poder darle un fuerte abrazo a esa persona que amamos, pero que por causa de los rencores hoy no podemos abrazarles, besarles, por causa de temores a la enfermedad que se encuentra presente de moda. Y el no hacerlo, el no dar un abrazo, el no perdonar, el no ser libre, el no dar la libertad a otro, te detiene. Sabes que si tú no perdonas a otra persona, le atas, le amarras, depositas en ella cadenas de amargura, raíces de amargura, de las cuales nadie puede liberar sino solamente tú. Y cuando tú no perdonas, también adquieres esas cadenas, esas raíces de amargura en tu corazón que te impiden ser feliz. Por eso yo te digo que tienes que crecer. Crece para que no te ofendan. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y si le amamos al Señor de esa forma sobre todas las cosas, tendremos que amarnos nosotros mismos. Amarnos suficientemente para que aunque otros intenten ofendernos, no lo logren. No lo logren y no lo lograrán. El enemigo utiliza muchas veces comentarios, argumentos de otras personas, y lo hace para herir, para destruir. ¿A qué vino el enemigo si no es a matar, robar y destruir? Pero nosotros tenemos que neutralizar ese poder, no dándole poder sobre nosotros. Hay que crecer, hay que madurar. Perdónate a ti mismo. Perdona a otras personas. Si tú cumples con estos dos requisitos, Dios te va a perdonar también, porque te ama. Crece espiritualmente, madura emocionalmente. Crece para que aun cuando intenten ofenderte, no salgas lastimada, no salgas lastimado. Jesús hoy viene a ofrecerte su perdón. Si tú le abres tu corazón, si lo haces, Él te perdonará y te ayudará a perdonar.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es hermoso perdonar, porque de esa misma forma yo podré ser perdonado. Una de las parábolas del Evangelio, de la palabra de Dios, nos muestra la magnitud que tiene el perdón para Dios, la magnitud del perdón de Dios, que cubre la más grande deuda del hombre, la deuda por sus innumerables pecados, por sus innumerables rebeliones para con el Padre. Esta deuda no hay forma de pagarla por nosotros, ni por nuestros propios méritos, ni por nuestros propios medios. Por eso Dios proveyó un generoso perdón por la sangre de Cristo, allí en la cruz del Calvario. La grandeza del corazón de Dios y la pequeñez del nuestro, en comparación, se muestran claramente en la parábola de los dos deudores. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, su señor ordenó venderle a él y vender su familia. Pero este siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey movió a misericordia y le soltó y le perdonó los 10,000 talentos. Un talento valía 6,000 dracmas, hermanos, amigos. Y un dracma era lo que ganaba un jornalero al día, era un denario. De manera que 10,000 talentos era el equivalente a 60 millones de días de trabajo de un jornalero. Esto sería en nuestros días aproximadamente unos 35 millones de dólares. Verdaderamente era una deuda muy considerable. Simplemente era impagable. Simplemente no había cómo pagar. Tal como esta es la deuda que todo hombre tiene con Dios. Sus muchos pecados y rebeliones se han acumulado en su contra. Dios conoce nuestra condición. Actúa como hizo este rey. Es decir, perdonando aún más. Dios no acepta nuestros recursos para solucionar este asunto. Él lo único que quiere es que usemos nuestros recursos que están viciados por nuestra injusticia. Cuando Dios envía a su Hijo unigénito a este reino plano, no le envió a cobrar deudas, sino que lo envió a perdonar, para que por medio de su sangre fuésemos limpios, para que por medio de su sangre todos nuestros pecados fuesen emblanquecidos, para que por medio de su sangre llegara el perdón de esta deuda. Y no fue un acto realizado por decreto, un decreto que hubiese sido fácil, sino que por medio de la muerte de su propio Hijo es que fue realizado. Lo que en verdad agrada a Dios es que tú y yo reconozcamos que necesitamos de su gracia y necesitamos de su perdón. El corazón de Dios es tan amplio, tan inmenso, y sus pensamientos son tan generosos, que la provisión de la sangre de Jesús es tan abundante, que hay salvación para todo aquel que se acerca a Él con un corazón quebrantado, con un corazón dispuesto, contrito y humillado, un corazón abierto como un libro. Amigo, amiga, yo te pregunto en este momento, ¿quieres recibir el perdón de Dios el día de hoy? ¿Quieres recibir el perdón a través de estas ondas hercianas? De ti depende, amigo, amiga. Solo de ti depende. Pues Dios está dispuesto a perdonar. ¿Qué tipos de pecados tenemos el día de hoy en medio de esta circunstancia en la que estamos viviendo? ¿Qué tipo de pecado la humanidad le debe al Señor? Es más, ¿qué tipo de pecado la propia iglesia de Cristo le debe hoy a su Señor? ¿Qué le debe la iglesia a su Señor y a su Salvador en medio de esta circunstancia en la que estamos viviendo? Los medios de comunicación tradicionales han llenado de temor el corazón de los hijos e hijas de Dios. Esos medios de comunicación
a través de difundir y aumentar lo que está sucediendo el día de hoy, genera negatividad, desconfianza para con Dios. Y los tiempos ya están profetizados. Es necesario, era necesario que la cizaña creciera entre el trigo. Era necesario. Y estos son los tiempos donde la cizaña está siendo removida. Estos son los tiempos donde la cizaña tiene que ser hecha a un lado, para que la cosecha verdadera de almas, la cosecha verdadera de corazones, se lleve a cabo como Dios manda. Cuando Dios envía a su Hijo unigénito aquí a ser Emmanuel, a ser Dios entre los hombres, cuando lo envía a este reino plano que Él ha creado, lo envió para buscarte, lo envió para rescatarte. Él viene a perdonarte. Tal vez tú en algún momento de tu vida hayas aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. Tal vez por una causa o por alguna otra has dejado de congregarte. Recapacita, vuelve a tu casa, regresa a tu iglesia. Allí es donde Dios te dará crecimiento. Ahí es donde Dios te dará la victoria. Y si te has alejado por temor, por desconfianza, por no creer que tenemos un Dios sanador, por no creer que si te enfermas Dios te puede sanar, por no creerle al Señor y por creerle más al ser humano, pídele perdón. Regresa a tu hogar, donde te esperan con los brazos abiertos. Es inaudito que a estas alturas haya aún iglesias que no quieran abrir, que no puedan abrir. Es inaudito que aún ya las iglesias abiertas, los hijos de Dios, las hijas de Dios no se estén congregando. Motívate, sal de tu hogar, sal de tu casa y ve a tu casa espiritual, ve a tu iglesia, acude, ve donde Dios. Si no tienes un lugar donde congregarte, ponemos a tu disposición la iglesia Corban Samar, que está ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6, antes Punto México Conectado. Y si tienes un hogar, si tienes una casa, corre a los brazos del Dios Todopoderoso. Corre a sus brazos, búscalo, busca su rostro y todo lo que tú llegues a necesitar, todo será llegado a ti de forma automática. Dios no acepta nuestros dones para ser salvos nosotros mismos. Dios no acepta todo el conocimiento que tú tienes para ser salvo a sí mismo. Solamente es a través de pedirle perdón. Y para que Dios te pueda perdonar, tú también tienes que perdonar. No te lo estoy inventando yo. Está en la palabra de Dios. Está en el mismo Padre nuestro. En la medida que tú perdones, de esa misma medida, tú serás perdonada, tú serás perdonado. Aún hoy Dios no acepta nada de esto. Él no quiere que usemos nuestros talentos que Él nos ha dado, nuestros dones que Él nos ha dado para salvarnos. Él no quiere que usemos nuestros recursos porque muchas veces ya están viciados por nuestra propia injusticia. Cuando Dios vino, cuando descendió, cuando se autoentregó, cuando nació, creció y murió en este reino plano, así como un hombre, lo hizo para alcanzarte a ti. Él no vino a cobrar tus deudas, Él no vino para preguntarte cuánto le debes, sino que vino a perdonarte, para que por medio de su sangre fuésemos todos limpios, todos sanados. Y el perdón es la única deuda. No fue un acto realizado por decreto, porque Él hubiese dicho, a partir de hoy todos son perdonados y no hace falta más, sino que era una decisión que tú y yo teníamos que tomar. Lo que en verdad agrada a Dios es que reconozcamos que necesitamos de Él, de su dependencia, de su gracia y su perdón. El corazón de Dios es tan hermoso, tan inmenso, y sus pensamientos para con nosotros son insondables, son tan generosos, que la provisión de Él es eterna. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es tan abundante, que hoy hay salvación para todo aquel que se acerca al Señor, creyendo que hay un Dios perdonador. De ti depende, amigo, amiga, de nadie más que de ti depende.
Si tú has escuchado este mensaje hasta el día de hoy y verdaderamente reconoces que necesitas perdón de Dios, verdaderamente reconoces que necesitas ayuda de Yahshua HaMashiach para que pueda venir a sanarte físicamente, espiritualmente, solo tienes que recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Habla con Él en esta hora. Este es el momento, no hay mañana. Tal vez estás diciendo, para la próxima semana me reconcilio con Dios. Y si mañana ya no abres tus ojos, y si aquellas personas a las cuales no has perdonado ya mañana no se encuentran junto a ti, y si ya no puedes darles un abrazo que ellos puedan sentir y experimentar el amor que les tienes, o si les dejarás a ellos con las ganas de abrazarte porque mañana ya no estarás entre ellos. Habla con el Señor y dile: Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, porque soy pecador, perdóname, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, por este plan salvífico, porque enviaste a tu Hijo a morir por mí, en mi lugar. Murió en la cruz cuando ahí yo tenía que haber estado. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma. Habla con el Espíritu Santo y dile que te siga mostrando tu maldad, tu pecado, que te redarguya hondo, profundo, que te lleve al arrepentimiento, hasta pedirle perdón. Entrégale tu camino al Señor y confía en Él. Entrega tu camino al Señor y confía en Él. Del resto Él se encargará, del resto Él hará historia. El resto, déjaselo a Él. Dile: creo en tus promesas, Señor. Creo que eres un Dios vivo. Creo que todavía el día de hoy sigues extendiendo tus brazos para ampararme, porque aún todavía hoy dispongo del tiempo, del periodo de la gracia. Creo en tus promesas, pero creo más en aquella promesa bíblica que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Como dice Mateo 11:29. Habla con Él, dile que crees en su bendita ayuda. Yo creo en ella, creo en su ayuda. ¿Y tú? Dile al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amigos, porque cada día de nuestras vidas es tan importante. Es tan importante que es el día más importante de nuestras vidas, porque no sabremos si hay un mañana. Así es de que hay que vivirlo al máximo, con intensidad, pero con santidad. Recuerda que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Adonai, y te pedimos, Señor, que limpies nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Recuerda, amigo, amiga, que esto es tan solo una decisión. Habla con el Señor y dile: perdónanos por las veces que te hemos fallado, por las veces que te hemos ofendido, Señor, y por las veces que no hemos perdonado a nuestros semejantes. A partir de hoy buscaremos perdonar a todos y cada uno de ellos. Amigos, Cristo prometió regresar por su iglesia, y sabes, ese día puede ser hoy. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Si no, que es lo más probable, hay tiempo para meditar. Síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en las páginas Bendición Radio, La Voz de los Milagros, y también en Corban Radio, o en YouTube. Busca nuestro canal, suscríbete, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones. De esta forma ayudas a cada uno en esta estación de radio a compartir la palabra de Dios, y juntos hacemos equipo para llegar a más personas. Te lo agradece quien habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien en este momento te dice: amigo, así como aquí todos somos bendecidos, nos vemos próximamente el lunes en punto de las 7. Amigos, no le vais a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Yo me despido bendiciéndote como la palabra de Dios me indica. Le pido al Padre en este momento que haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga resplandecer tu rostro, que Jehová te bendiga y te guarde, que deposite sobre ti su paz, para que sin importar lo que tú estés viviendo, nunca llegues a negar la existencia del Dios Todopoderoso. Te invito en la iglesia Corban Samar, te espero allí los días jueves y viernes a las 6 de la tarde, domingos
10 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde, Corban Samar, en el Centro Comercial Beta Local 6. Hasta la próxima. Te invito a continuar también con la programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.